un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de martes 25 de agosto lo vamos a compartir con el presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, con la vicepresidenta de Renovación Nacional, vicepresidenta también de la Cámara de Diputados, la diputada Jimena Osandón, con el Lautaro Carmona, que es el presidente del Partido Comunista, y con Agustín Romero, diputado del Partido Republicano. Con ellos, con ella, compartimos el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a partir por un tema que seguramente van a coincidir todos en rechazarlo, rechazar los dichos. No sé si van a coincidir todos en la reacción del gobierno ante eso. Me refiero a los dichos del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, el brigadier Gustavo Javier Valverde, que afirmó que Magallanes y el extremo austral corresponden a soberanía trasandina. Por supuesto, primero el gobierno chileno reaccionó diciendo que no, negando aquello, y luego más tarde, ¿no es cierto?, se decide enviar una nota de protesta. ¿Qué dijo exactamente el jefe del Estado Mayor en palabras textuales? Lo otro que tenemos muy importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el paso de Drake, todo es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia, porque eso es una llave bioceánica, Atlántico, Pacífico, y como te digo, eso te puede alertar un montón de cosas, dijo él en un podcast, pero es nada más y nada menos que el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina. Entonces, incluso desde Vietnam, donde se encuentra el canciller Pérez Mackenna, llamó a las autoridades argentinas a ser responsables después de estos dichos. La pregunta es, ¿una nota de protesta suficiente? ¿Ustedes esperarían algo más duro como reacción de parte del gobierno chileno? ¿Qué opina Agustín Romero? Buen día. Hola, buenos días Cecilia, buenos días a los demás panelistas. Aquí yo creo que aquí no hay temas partidarios, acá no hay oposición ni oficialismo, acá hay una cuestión de política de Estado permanente, y por lo tanto a mí me parece que lo que corresponde es lo que está haciendo Chile a nivel diplomático, lo ha hecho siempre. Cada cierto tiempo hay algún militar o algún personero de otro país que comete este tipo de declaraciones. Pero lo importante es que Chile mantenga su posición, una posición de Estado, que es el respeto a los tratados internacionales, solución pacífica de controversia, y eso implica obviamente tomar los caminos que correspondan, como en la escalada diplomática, y las notas de protesta son la forma en que los Estados dejan claro que una declaración de estas características no quede ahí, sino que en el fondo no representa y no puede ser utilizado posteriormente como costumbre o como por así decirlo, una cesión de parte de otro Estado, y por lo tanto a mí me parece que lo que se está haciendo es lo que corresponde en materia diplomática y ha sido la política permanente de Chile. ¿Alguien cree que debería hacerse algo más? Que el presidente de la República, por ejemplo, dijera algo, o que se llamara al embajador de Argentina en Chile, se le llama consulta, ¿no es cierto? Se le cita la moneda a conversar. ¿Qué opina Jimena Osandón? Mira, ¿cómo está? Muy buenos días, Cecilia, saludarlos a todos. Eso que dices tú probablemente está haciendo en paralelo también. Todos sabemos que el presidente de la República es quien lleva las relaciones exteriores, y ya vimos esto de la esta nota de protesta. Me imagino que habrá una respuesta del parte del gobierno argentino, tal vez a nivel diplomático, pero cada cierto tiempo tenemos esta situación, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso es bien curioso, porque uno dice, ¿será ignorancia del jefe de Estado Mayor? No lo creo, ¿no? ¿Habrá alguna intencionalidad? Es un viejo truco que siempre hacen nuestros queridos amigos vecinos cuando enfrentan algún problema y tienen que desviar la atención. Te fijas que nosotros siempre somos como la moneda de cambio, como para unirnos, ¿no? Pero efectivamente aquí esto no tiene ni pie ni cabeza. Por supuesto. Y veremos qué es lo que responde el gobierno argentino.
Ahora, teniendo en cuenta que el gobierno argentino, el gobierno de Javier Milei es un gobierno, digamos, entre comillas, amigo, ¿no?, de el gobierno de Chile en este momento. A ver qué opina Lautaro Carmona al respecto. Y también agrego otro punto que muchos analistas lo han mencionado, el rol que está jugando también Estados Unidos en esto, Donald Trump en particular, ¿no? Con, si recordamos, los armamentos que ha estado comprando Argentina, los F-16 y más. A ver, Lautaro. Bueno, primero, muy buenos días, Cecilia, muy buenos días a la y los panelistas. Y bueno, a toda la gente que sigue este programa. Yo coincido, creo que en esto, desde el punto de vista de la soberanía como un concepto de civilidad y la convivencia de los países, es un tema que no tiene dos miradas. Y si corresponde o no la carta de protesta, me da la impresión que es el mecanismo que por ahora, desde el punto de vista diplomático, marca, referencia, anota que estamos conscientes de cuál es yo lo voy a decir, digamos, no lo dice la carta, porque no, una verdadera provocación, en este caso de cargo de una autoridad militar de Argentina, está por verse hasta dónde eso tiene un respaldo en alguien, si es que no es el gobierno que está a cargo de los cuales se subordinan las Fuerzas Armadas, que salga a precisar clara y tajantemente. Me parece un tema muy peligroso y creo que la última parte que tú le incorporas a la pregunta tiene que ver con el punto. Aquí hay un estímulo de política referencial que hace Estados Unidos, Donald Trump en particular, cuando determina que el canal de Panamá va a ser para ello, que el Golfo de México se va a pasar a llamar de otra manera, cuando define, digamos, posiciones a favor de Estados Unidos por sí ante sí en distintos puntos del mundo, y detrás de eso hay claramente un estímulo por sobre lo que recibe Chile en la relación con ello a las políticas argentinas. Creo que es un tema que ha estado latente, que es una preocupación que tienen en forma correcta nuestras Fuerzas Armadas históricamente, porque tenemos una frontera muy larga, tenemos una accidentabilidad geográfica incluso que permite que alguno diga, perdón, me equivoqué, y el daño está causado. Yo creo que esperamos que la expectativa deberá abrirse es cuál es la respuesta que entrega Argentina a esta carta que envía como protesta el gobierno de Chile. Claro, así la nota de protesta, creo que todos están de acuerdo. Lo que tal vez puede haber alguna matiz es si el gobierno de Chile tiene que hacer algo más que la nota de protesta. Y este ingrediente que se agrega, ¿no es cierto?, que es el papel de Estados Unidos en todo esto, ¿no? Porque hay mucha cooperación militar y estratégica con Argentina, en la zona austral, en la Antártica, en la Antártida también. A ver, Raúl Soto. Bueno, no es primera vez que altos funcionarios argentinos cuestionan la soberanía de nuestro país en el sur de Chile, particularmente en el estrecho de Magallanes. Parece ser que hay una estrategia en función de ir instalando estas cuñas, ¿verdad? Y abrir una polémica respecto de aquello. Yo evidentemente que respaldo la nota de protesta, pero me parece que es me parece que esto debe escalar a otro nivel diplomático porque se van dejando sentados ciertos precedentes. Creo que la reacción de Chile fue tardía y fue débil. Yo veo un liderazgo bastante errático, un liderazgo bastante débil en la persona del canciller. Hay un vacío ahí que incluso está siendo llenado por otros ministros y eso evidentemente que nos preocupa porque la política exterior de nuestro país la lleva el presidente de la República, José Antonio Kast, y quien la expresa por mandato del presidente es el ministro de Relaciones Exteriores y no otras carteras, ¿no es cierto? Y desde esa perspectiva vemos un vacío y una falta de liderazgo en la conducción de la política exterior. Ahora, a mí me gustaría, Cecilia, ver al presidente de la República, José Antonio Kast, enfrentar al gobierno de Javier
Milei para defender los intereses de Chile y de los chilenos respecto de esta materia y pedirle derechamente una aclaración y una corrección al gobierno de Argentina respecto de estos hechos que son de absoluta gravedad y que afectan la soberanía de nuestro país. ¿Para qué? Para cuidar las buenas relaciones diplomáticas que son distintas a las relaciones y las afinidades políticas e ideológicas, ¿verdad? La cercanía política e ideológica del presidente Kast con el presidente Milei no puede inhibirlo de actuar para defender el interés de la soberanía nacional. Creo que allí hay algo que analizar. Creo que esto efectivamente requiere un pronunciamiento también del presidente Kast y una conversación con el presidente de Argentina para que no quede instalado que hay una cierta permisividad o una cierta pasividad de parte de nuestro país a la hora de defender su soberanía. Claro, es verdad que ha habido varios hechos en este sentido, pero es la primera vez que un jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, ¿no? Que eso es lo que también llama la atención. Y respecto a ya política internacional y equilibrios de las grandes potencias, el tema de Estados Unidos con esta alianza, entre comillas, que tiene con Argentina, los armamentos que ha estado comprando Argentina, los F-16 y otros armamentos, se los compra también a Estados Unidos, o Estados Unidos le ayuda. ¿Hay algo ahí, ustedes creen, entre Estados Unidos queriendo como recuperar la influencia de América Latina, todo esto frente a China? ¿Puede haber algo de eso en estos temas? ¿Qué opina Agustín Romero? A ver, yo creo que dos cosas. Respecto al tema que dice Raúl, perdón que me refiera, pero el presidente Kast no es amigo de Javier Milei. O sea, esto no es para que él lo llame y le diga, oiga, ya que somos amigos, yo le quiero decir que estoy molesto con la actitud de su jefe de Estado Mayor. Los estados se relacionan a través de sus cancillerías y el mecanismo de la nota de protesta está concebido para una primera etapa en que un personero hace una declaración y que el estado le manifiesta su protesta para dejar al presidente. Entonces, esto no es como que se lo diga en un asado, le comente, oye, ¿sabes que no me gustó nada lo que dijiste el otro día? No funciona así. Estas son relaciones diplomáticas y por lo tanto hay que manejarlas a ese nivel. Okay. Probablemente a uno le gustaría que él reaccionara de otra forma, pero al final hay una cosa más institucional. Y respecto al tema de armas, hay una cuestión que hay que tener presente. O sea, nosotros ahora nos preocupamos porque Argentina compra aviones, porque Perú compra tanques, porque así Bolivia tiene dron y todo ese tema, pero nosotros hace harto tiempo que, desde que se terminó la ley reservada del cobre, tampoco le hemos dotado de recursos a las Fuerzas Armadas para renovar, para modernizar su implementación. Hay un presupuesto bastante bajo que es para mantención, para mantener las capacidades operativas, pero nosotros no estamos haciendo nada también para que tengamos una Fuerza Armada que tenga un poder disuasivo, que ha sido la política de Estado que ha empleado Chile. Entonces, no nos podemos sorprender hoy día porque otros países ven que Chile tiene F-16 y otros países también legítimamente los compran, se consiguen financiamiento. Chile no lo está haciendo y esa es una realidad. Entonces ahí también vamos a tener ahora, luego, en un mes más o mes y medio más, la posibilidad de conversarlo cuando veamos la ley de presupuesto, si estamos dispuestos o no a seguir postergando la implementación del fondo para capacidades estratégicas, o definitivamente seguimos dándole un presupuesto para que cambien el aceite y le cambien la batería y le limpien los vidrios a los tanques. Ese es el tema, digamos. Y por lo tanto no nos sorprendamos porque otros países están modernizándose. Chile se modernizó, sí. Chile tiene buenas capacidades, sí, pero está quedando atrás. Y eso es una realidad que tenemos que asumir entre todos. Si queremos esto o queremos mantener una fuerza que permita ser disuasivos. No hay que sorprenderse después si no estamos a la altura nomás. ¿Alguien quiere decir algo sobre esto? Sí, me gustaría Jimena Osandón. Me gustaría solo agregar que en el fondo en muchas de las palabras que estamos teniendo hay una suerte de política ficción, porque no hemos recibido ninguna respuesta sobre esta nota de protesta. Tal vez fue un arranque de moto que tuvo este jefe de Estado Mayor. No sabemos si va a tener consecuencias o no va a tener consecuencias, pero Cecilia, siempre es muy importante también la prudencia. La prudencia se está achacando como el presidente de la República no tuviera los pantalones bien puestos. Yo creo que ha utilizado el mecanismo que corresponde, ¿ok? Porque la prudencia también es muy importante en las relaciones bilaterales. Tú misma has dicho esta relación con Estados Unidos. Tú comprendes, vámonos a una cosa bien básica, ¿no es cierto? Argentina, ¿con quién va a querer tener mejor una relación, no? Con el más poderoso, en este caso sería Estados Unidos. Pero estamos siempre dentro de la política ficción y a mí me parece que es muy preocupante que cada cosa que haga el presidente hay que ponerle, no, ¿sabes qué más? Debería haber hecho esto. Todos sabemos que gobernar no es fácil
y las relaciones con Argentina siempre cada cierto tiempo. Pero respecto, Jimena, siempre cada cierto tiempo. Pero respecto, Jimena, a lo que acaba de decir Agustín Romero sobre los recursos de las Fuerzas Armadas en Chile. Es que yo creo que mira, efectivamente siempre las Fuerzas Armadas tienen que estar lo mejor preparadas y después probablemente vamos a tocar el tema del estado de excepción, ¿no? Y estamos dispuestos, pero tampoco hagamos que hoy día esto es un gran tema. Ya metimos a Estados Unidos, estamos con una mini guerra mundial y tenemos que, lo primero que todo, si somos prudentes, esperar cuál es la respuesta a esta nota de protesta, y el presidente de la República hizo lo que tenía que hacer. Entonces no le pongamos más condimento a esta sopa porque no le cabe más, y probablemente este señor, que no conozco el nombre, este jefe de Estado Mayor, en un podcast, o sea, yo no me imagino a nuestros altos mandos haciendo este tipo de declaraciones. Es el brigadier general Gustavo Javier Valverde, como les decía, ¿no? Claro, y yo me imagino que tienen que tener mucho cuidado en estas conversaciones que son más bien amigas en un podcast, ¿no es cierto?, que ponen en riesgo las relaciones bilaterales y diplomáticas entre dos países. Así que vamos a ver si él ha tenido alguna consecuencia en lo personal. Ya, y Lautaro quería decir algo. Sí, yo creo que es un tema, lamentablemente, a mí me encantaría que no lo fuera, que tiene bases de preocupación real. Creo que la posición que ha tomado en este último tiempo la política de Trump respecto a la intervención abierta, material, directa, armada, en distintos puntos del mundo, estimula en que en algunos países, y sobre todo quienes están más cerca de ellos, se abra la posibilidad de que creen que llegó la hora de lo que imaginaron alguna vez debiera ser parte de ellos, estoy hablando en este caso de Argentina respecto de Chile, puedan ser audaces y plantearse algo que no discurro que sea tan desconectado de su línea de mando. Entonces, más vale en esto tener una política muy preventiva, y en eso comparto que en una zona en que no hay conflicto, para que se evite el conflicto debe haber una política preventiva, disuasiva, como se ha dicho. Lo que disuade es la capacidad y la competencia más o menos en igualdad de condiciones de la capacidad de fuego o militar que tengan los países, digamos. Y eso está vinculado al tema, por cierto, de la actualización del parque que tenga, en este caso, nuestras Fuerzas Armadas, y cómo se concentran en tareas de ese tipo como misión estratégica en lo que es la soberanía de Chile. Creo que es un tema que hay que abordarlo. No me gustaría que la exageración llevara a una cierta, campaña que inhiba o que genere un impacto de preocupación en la población, pero no es un dato. Escaramuzas como esta a lo mejor son mucho más que las que uno conoce. Esta escaló porque el mecanismo que usó este tipo, el oficial argentino, es bien, tanto la forma como el contenido es muy provocador y no podía haber silencio. Espero que sea suficiente con la presentación de la carta, y si no, asumo que deberá, digamos, haber una nueva medida. Ahí seguramente las comisiones de defensa del Congreso irán a conocer en reserva, digamos, cómo está esto cursando, pero es un tema que no debemos despreocupar, no porque yo tenga una idea, sino porque es un acecho más o menos histórico. ¿Sí? Y eso, algunos creen, hoy día está en juego el debate sobre la Antártida, y eso es estratégico para el mundo. Sí. Y ahí está metido Estados Unidos, y ahí está también la disputa de Argentina respecto de Chile. Entonces, es complejo. Me gustaría que ese tema no existiera, pero está planteado y existe. Por último, diputado Raúl Soto, que además tengo entendido, si no estoy equivocada, creo que es de la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿verdad? No estoy loca. Así es, ¿no es cierto? Ya. Algo más que agregar, porque además de lo que ya dijo usted, de lo que debería hacer respecto al último punto, lo que decía el diputado Agustín Romero, lo que decían sus contertulios. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo que en política exterior hay que respetar los canales diplomáticos y hay que ser prudentes, pero dada la gravedad de los hechos que afectan o ponen en duda, relativizan la soberanía de nuestro país, creo que, y dado que además hay precedentes, y esto no es primera vez que ocurre, creo que hay que analizar los siguientes pasos. Hasta ahora no hay
un desmentido de parte del gobierno de Argentina, no hay una condena, no hay una corrección, hay más bien un silencio cómplice. Y por lo tanto, yo lo que pido ya es que no exista ingenuidad ni buenismo por parte del gobierno por la cercanía política e ideológica de Kast con Milei. Y por lo tanto, lo que corresponde es que el presidente José Antonio Kast se ponga los pantalones para defender el interés de Chile y de los chilenos, incluso frente a Javier Milei, que es un político y un líder del país vecino que tiene afinidad ideológica con el presidente José Antonio Kast. Yo creo que eso agrandaría probablemente, ¿verdad?, el liderazgo del propio presidente chileno. Creo que esto es una oportunidad que se está desperdiciando y que genera efectivamente dudas, sobre todo cuando esto está enmarcado, como tú bien dices, Cecilia, en un escenario geopolítico mundial que es muy complejo, donde Chile ha perdido autonomía y la ha cedido justamente buscando acercarse más allá de lo prudente a Estados Unidos y descuidando probablemente nuestras relaciones con el Asia, a propósito de la cercanía nuevamente política e ideológica del presidente Kast con el presidente Donald Trump, y eso no ha traído buenos resultados tampoco. Chile está siendo hoy día objeto, ¿verdad?, de aranceles que nos están afectando. Hay una negociación allí que todavía no ha llegado a buen puerto, y por lo tanto nuevamente se ha actuado de manera ingenua y con un voluntarismo que ha de alguna forma afectado los intereses de Chile en materia de política exterior. Bueno, nos vamos a ir a comerciales. A propósito, ya cerrando el tema de relación, a propósito de lo que dice el diputado Soto con Estados Unidos, recordemos que ayer se terminó la primera reunión entre Chile y Estados Unidos acá en Santiago, que están, se supone, ahí por los aranceles. Todavía no hay un acuerdo, se sigue negociando, han hecho algunos tipos de conversaciones. La subsecretaria Esteve destacó que la visita del representante comercial de Estados Unidos acá a Chile refleja que existe voluntad de seguir trabajando para encontrar soluciones, pero hasta ahí estamos hasta ahora, así que no hay, creo, mucho más que decir al respecto, esperar los resultados de aquello. No, mira, comerciales, a la vuelta ya conversamos, como bien decía la vicepresidenta de Renovación Nacional, Jimena Osandón, sobre la polémica que hay de nuevo, además, con esta polémica del proyecto de reforma a la Constitución en el marco de la Ley de Seguridad, porque ya hemos hablado muchísimo todos estos días. Vamos a ver qué hay de nuevo en esto. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café de hoy con el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, con la vicepresidenta de Renovación Nacional, vicepresidenta de la Cámara de Diputados también, la diputada Jimena Osandón, con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y con el presidente del PPD, el diputado Raúl Soto. Bueno, quedamos, ¿no es cierto?, ya a entrar en la otra materia que tanta polémica ha traído. Estamos hablando de la reforma a la Constitución en el marco del proyecto para la seguridad, ¿no es cierto?, que ha presentado el gobierno, que entró por el Senado. Después de muchas reacciones dentro del mismo oficialismo, se decidió retirar la urgencia. Eso anunció ayer, ¿verdad?, el ministro Alvarado. Las acusaciones, esto de que es un gobierno iliberal por haber presentado esta reforma, sobre todo en el tema de la excepción constitucional por 240 días para el presidente de la República, donde se suspenden las libertades, en fin. Bueno, el propio presidente también dijo ayer, no es iliberal, pero es un debate legítimo que debatan, y ¿no es cierto?, y le deciden quitar la urgencia. Y la otra novedad es lo que después de la reunión ayer de los partidos de oposición y la reunión de la presidenta del Partido Socialista con el ministro García Ruminot, toman la decisión conjunta de confirman, ¿no es cierto?, el rechazo a la reforma de seguridad por diversas razones que ya vamos a escuchar. A ver, primero le quería preguntar a Agustín Romero, como Partido Republicano, que retiren la urgencia, ¿le parece bien?
y esto de las voces que están pidiendo que se retire directamente el proyecto. Y le cuento que esta mañana escuchaba al alcalde de Providencia, que es de la UDI, Jaime Belolio, diciendo que hay que retirar el proyecto directamente. A ver, ¿qué dice Agustín Romero como republicano? A ver, yo me voy a referir y en esto me voy a ceñir a las palabras que dijo ayer el presidente de la República, a quien apoyamos estrictamente, ¿ya? Y en eso yo creo que el proyecto está presentado. Yo creo que retirar la urgencia es algo lógico y evidente para buscar los entendimientos que sean necesarios para llegar a una reforma que tenga las herramientas necesarias para enfrentar esta emergencia en materia de seguridad. Yo quiero decir solamente que aquí no estamos legislando para una situación normal. Aquí estamos hablando de que estamos conscientes de que existen territorios, comunas, barrios tomados por el crimen organizado, narcotráfico. Hay zonas del sur que están tomadas por grupos terroristas. Entonces, frente a esa situación, hoy día el gobierno está buscando tener herramientas extraordinarias para poder combatir eso. Dicho en ese escenario, evidentemente que nosotros también tenemos algún tipo de aprehensiones respecto al proyecto que se presentó, pero el lugar donde hay que discutirlos es en el Congreso Nacional. Retirar el proyecto no va a hacer que el problema del narcotráfico y el crimen organizado desaparezca. Yo creo que lo importante acá es generar las instancias para que se pueda conversar, y en ese sentido... ¿Qué aprehensiones tienen? No, las mismas que tienen todo, la duración. Nosotros, por ejemplo, en materia de interceptar comunicaciones sin autorizaciones judiciales, a nosotros no nos parece. Nosotros somos partidarios que en general la privación o la limitación a las garantías fundamentales se haga con control jurisdiccional, como en el caso del secreto bancario, por ejemplo. Entonces, nosotros vamos a mantener esos principios. Nosotros nos acomodamos nuestros principios de acuerdo a las circunstancias. Entonces, en eso tenemos mucha claridad, pero para a nuestro juicio, a mí me gusta más discutir las cosas en el Congreso Nacional, y no soy partidario de retirar este proyecto para ir a discutirlo en una cocina. Yo estoy partidario de que el proyecto se discute cara al país, y ahí digamos cada uno quién es quién respecto de una temática que tenemos que darle una solución hacia el país. El país no está pidiendo soluciones. Yo les pediría a muchos de los comentaristas o muchos de los encuestadores que vayan a hacer estas mismas encuestas que respecto de si esta reforma les gusta o no a la población, a los lugares donde viven los comerciantes con rejas, las calles enrejadas, los vecinos que se tienen que esconder porque a ciertas horas mandan los delincuentes. Entonces, vamos a hacer la encuesta ya, pues, porque es distinto hacerla en lugares acomodados, desde la academia, como les gusta decir a algunos. Vayan a hacerla en los lugares donde la gente lo está pasando mal. Entonces, acá estamos buscando una solución para eso, y nuestra finalidad debiera estar siempre pensada en los que hoy día sufren, y no los que están cómodamente opinando desde las universidades, desde la academia, desde los comentarios o de las editoriales. Como dijo el ministro Arrau ayer, dijo... Totalmente, me interpela 100%. Ya, cuando hablamos de falta de libertad, yo llamo a todas las personas que opinan. Hubo mucho opinólogo, dijo la semana pasada. Algo parecido dijo también el presidente ayer, cuando es lo que pensamos, absolutamente. A que vayan un poco a las poblaciones y vean el grado de libertad que tienen las personas que viven ahí, si pueden caminar 24/7 por su barrio, en fin. Pero negando, no es cierto que sea iliberal, deciden de todas maneras, se hacen eco, diputado, no es cierto, de las reacciones dentro del mismo oficialismo, y le quitan al menos la urgencia. Antes de ir con el resto, Agustín Romero, ¿y qué le parece la reacción de Libertario, de Johannes Kaiser? Absolutamente en contra. Claro, lo que pasa es que efectivamente él está en contra de cosas que están muy similares a las que nosotros también votaríamos eventualmente en contra, le daríamos algún tipo de indicación, y en eso está trabajando con mucha, lealtad al gobierno el senador Andrés Longton y el senador Arturo Esquella. Entonces, la idea es que esto saquemos un buen proyecto, porque mientras nosotros discutimos, mientras algunos acusan de liberal a otros, hay gente que lo está pasando pésimo, hay gente que está asustada. Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? ¿De retirarle el proyecto para que sigamos conversando de seguridad? Que si todos sabemos, es un perro que tengo acá, estamos discutiendo sobre de seguridad, lo mismo que las cartas de los dos alcaldes, pongámonos de acuerdo en seguridad, si todos sabemos lo que hay que hacer en seguridad. Entonces, yo lo que digo hoy día es que hay que actuar de una vez por todas. Entonces, si seguimos dándonos vueltas y retiramos el proyecto para llevarlo a una cocina,
Yo la verdad las cosas que prefiero discutirlo en el Congreso y tomémonos el tiempo que haya que tomarse. Ahora, el presidente ha dicho que esto no es algo dramático, sino que es parte de lo que tenemos que hacer como parlamentarios. Están abiertas todas las posibilidades del gobierno a cambiar el proyecto, hacerlo digamos, viable desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de la academia, si también quiere, pero en el fondo esta conversación tenemos que tenerla y deberemos que tomar posición. Ahora, la pregunta también es, ¿no hay ninguna otra herramienta que se esté discutiendo en el Congreso o que ya sea ley que se pueda estar aplicando para la lucha contra el crimen organizado y todo lo que estamos hablando? A ver, ¿qué dice Raúl Soto, que estuvo allí en esta reunión de presidentes de oposición? Bueno, esta reforma constitucional del gobierno de José Antonio Kast es tan mala y tan riesgosa para la democracia y para nuestro país que logró poner de acuerdo a Gabriel Boric con Johannes Kaiser. Ese es el arco político que rechaza de manera categórica, ¿verdad?, esta reforma constitucional. No solamente por ser innecesaria, porque perfectamente se puede avanzar por la vía de una robusta agenda legislativa, donde hay propuestas de más de 30 proyectos sobre los cuales podemos tener amplios y transversales consensos para dar una señal de Estado de mayor resguardo y seguridad a los ciudadanos de nuestro país. Pero la reforma constitucional, lo han dicho todos los técnicos, todos los juristas, todo el mundo político de forma transversal, es innecesaria, y además de ser innecesaria es riesgosa para la democracia porque lleva implícito un germen iliberal y autoritario. Tiende a concentrar el poder en el presidente de la República, bypaseando el control del Tribunal Constitucional, restándole prerrogativas al Poder Judicial, eliminando los contrapesos del Congreso Nacional. Hoy día, Cecilia, las democracias en el siglo XXI ya no mueren por dictadores, ya no mueren por golpes de Estado, mueren cuando los liderazgos que llegan al poder de forma democrática empiezan a debilitar y socavar las instituciones desde adentro. Ha costado décadas, gobiernos de izquierda y de derecha, para construir y cuidar las instituciones de nuestra democracia. No están garantizadas nunca, tenemos que cuidarlas y es por eso que yo valoro este rechazo transversal, valoro tremendamente también la reacción que han tenido los liderazgos de la derecha democrática y liberal, especialmente de Chile Vamos, que en esto han tenido la valentía de enfrentarse a su propio gobierno para defender los principios democráticos, y creo que en eso no nos vamos a perder. Los principios y las convicciones democráticas no se negocian, no se transan, se defienden. Respecto a la agenda legislativa, toda la voluntad de avanzar, creo que ahí hay mucho. Pero, diputado, perdone que lo interrumpa, pero se plantea, ¿no es cierto?, de alguna manera, si están en contra de esta reforma a la Constitución, quiere decir entonces que están a favor del crimen organizado, entre los buenos y los malos. Es la queja de algunos también que dicen que así se está manejando esto y que no corresponde. Ya, pero eso es ridículo y eso es derechamente menospreciar la inteligencia de los chilenos y chilenas, ¿no es cierto? Yo creo que estamos hoy día en un escenario donde el diagnóstico es compartido, tenemos una crisis de seguridad que requiere un Estado fuerte, que requiere una mano dura, que requiere más herramientas para las instituciones llamadas a combatirlo, más apoyo, más recursos, más inteligencia, más prevención, colaboración incluso, si usted quiere, de las fuerzas militares a las labores policiales, pero de forma acotada y bien regulada. Y por lo tanto, mire, Cecilia, el gobierno anterior y la legislatura anterior aprobamos más de 70 leyes nuevas en materia de seguridad. Se crearon nuevos delitos, se aumentaron las penas, se creó la ley Naim Retamal para resguardar a las policías y que nosotros respaldamos. Se crearon nuevas instituciones como la Fiscalía Supraterritorial contra el Crimen Organizado, el Ministerio de Seguridad, el Plan Nacional contra el Crimen Organizado. El deber, la obligación del gobierno es ejecutar de buena manera a través de gestión y administración estas nuevas políticas de seguridad. Y si necesitan nuevas herramientas,
toda la disposición a entregárselas, pero por la vía de proyectos de ley. Se ha planteado un listado de más de 30 de proyectos, nosotros la mayoría de esos los vamos a respaldar y tenemos la disposición a llegar a un acuerdo respecto de esas materias. Pero la reforma constitucional que lleva encubierto una batalla ideológica y cultural nos parece riesgosa e innecesaria. A ver, Jimena Osandón, sobre este punto, primero quería saber, ¿usted sabe a quién se le ocurrió este proyecto de ley? Reforma a la Constitución. Y segunda pregunta, ¿es necesaria esta reforma a la Constitución teniendo, si es que tenemos en cuenta todo lo que acaba de mencionar Raúl Soto como herramientas? ¿Cuál es la A ver, mira, ¿quién la hizo? No tengo idea, me imagino que debe haber sido un grupo. Yo creo que a esta altura importa poco, lo que hay que hacer es enfrentar el futuro en esta materia. Yo creo que hoy día hay que reforzar la posición del Estado frente a la amenaza de lo que es el crimen organizado. Y yo creo que por eso que tenemos que buscar, más allá de toda la legislación que muy bien mencionó Raúl, también vamos a tener que ver algunas herramientas que son excepcionales. Por ejemplo, nosotros como Renovación Nacional ya a la ministra Toa, y también lo hicimos luego ahora al ministro Raúl, en el fondo presentamos 2 reformas constitucionales que son bastante más acotadas, que en el fondo son apoyo, ¿no es cierto?, a las Fuerzas Armadas, a nuestras policías cuando se sospecha, por ejemplo, de alto poder de fuego. Eso se me ocurre en este minuto un ejemplo, ¿no? Pero yo creo que hoy día hay un avance, ¿no? Y lo vimos incluso en la carrera presidencial en el periodo anterior, donde todos comparten el diagnóstico, ¿no? Que el gran enemigo hoy día es el crimen organizado del Estado. Sí. O sea, eso están todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? No es quién está más en las poblaciones, quién está menos en las poblaciones, si yo lo represento más, si la represento menos, porque efectivamente en las poblaciones cuando uno conversa te dicen queremos militares, pero la vida nos ha cambiado a todos los chilenos, no solo a la gente que está en las poblaciones, ¿ya? Pero quieren militares en las calles. Pero ahí uno tiene que ser muy responsable, porque una cosa podría ser puntual en un minuto concreto, pero otra cosa es dejar a la Constitución habilitada para el día de mañana de una persona inescrupulosa, ¿no es cierto?, que haga uso de todas estas excepciones que le vamos poniendo a nuestra Constitución y la puede hacer de mal uso, y al final terminamos todo en un drama mucho peor de lo que estamos viviendo ahora, porque la Constitución está hecha justamente para controlar el poder y tiene que seguir así, y no puedo empezar a habilitarla para poder a las autoridades, porque es justamente lo contrario, Jimena, que la Constitución de todos los países que busca. Pero fue un error político embarcarse en esta polémica el gobierno con los alcances de esta reforma constitucional. Mira, a ver, yo quiero unirlo. ¿Por qué no se retira? Porque yo creo que tal vez hay algunos que siguen estando de acuerdo y pensaron que el tema de la seguridad es tan potente que iba a tener un respaldo automático. Más de algunos dijeron que esto iba a ser mucho más rápido que la mega reforma, justamente. Pero efectivamente, qué bueno que exista el Congreso y qué bueno, como dice Agustín Romero, se vaya a seguir discutiendo en el Congreso con todas las miradas, porque ahí no va a quedar ninguno excluido. Yo creo que nadie puede negar que esta conversación se tiene que dar. El terrorismo ya está en nuestra Constitución, por eso es plausible, ¿no es cierto?, que esté el crimen organizado también, porque es el gran problema que nosotros hoy día tenemos, pero no podemos dejar habilitada una Constitución para el día de mañana que le dé herramientas, ¿no es cierto?, pero, Jimena, a otro gobierno que la pueda usar de mala forma. La oposición ya ha tomado una postura, lo dijeron ayer, ¿no es cierto?, lo acaba de recordar Raúl Soto, y seguramente va a decir lo mismo el Lautaro, y los votos que se necesitan en el Senado, sobre todo, no los tienen. El senador Karim Bianchi también ha dicho que no va a votar a favor, ni siquiera la idea de legislar. Pero yo escuché, puede ser que lo soñé, ¿no?, que la senadora Bodanovich dijo que iban a haber propuestas con constitucionalistas de ellos. O sea, yo estoy empezando a ver que el hecho que se le quita la sumurgencia está empezando ya a crear otro ayer escenario. Mismo la senadora Bodanovich dijo: la decisión política de esta mesa de presidente de la oposición hoy día es solicitarle al gobierno que retire la reforma constitucional. Bueno, porque ahí hay un gallito político, pero yo llamaría en el fondo a si se retira o no se retira. El tema existe, tenemos que actuar por lo que está viviendo sobre todo las personas más vulnerables, tenemos que hablar con rapidez, ojalá tomen nuestros proyectos, pero lo más importante es que no se puede dar más facultad a través de la Constitución a las autoridades, porque la Constitución busca todo lo contrario, que es controlar el poder. Entonces, tenemos un tema real, tenemos que enfrentarlo, pero también con responsabilidad hacia el futuro. A mí me gusta que se le quite, a mí me extrañan las palabras del alcalde Belolio, porque él también fue parlamentario y él sabe perfectamente que
el diálogo democrático absoluto se da en el Congreso, porque ahí estamos todos representados, y ahí cualquier persona que quiere participar lo puede hacer. En cambio, como decía Agustín Romero, si esto se lleva a una cocina, van a ser unos pocos, los escogidos, los que van a poder participar, y vamos a volver a tener problemas. Y efectivamente, ¿y por qué retirar el proyecto? ¿Por qué retirar el proyecto automáticamente significa ir a una cocina? No, es una posibilidad, pero reconozcamos que el diálogo democrático absoluto, con todas las representaciones que existen, porque nosotros fuimos todos elegidos, se da en el Congreso. Y ahí cualquier persona que quiere ir a participar, donde se está dando la comisión, puede hacerlo. Tal vez no tendrá derecho a voto, pero sí todos podemos participar, incluso los parlamentarios los diputados podemos ir al Senado también a ver, a escuchar y a dialogar sobre lo que se esté conversando en la Comisión X, creo que son 3 comisiones. Entonces, efectivamente, el lugar donde más democracia se vive es el Parlamento, y es ahí donde se debe tratar este proyecto. Ahora, yo creo que el gobierno tampoco lo retira porque, insisto, algunos pueden estar convencidos que es una estupenda idea. Espero que a esta altura, con todas estas reacciones de todo, no el mundo político, Cecilia, las reacciones que ha tenido de constitucionalistas, incluso de tendencia de derecha, ¿no? Todos han dicho no. Esto tiene que tener reformas más profundas, va por otro camino, y no podemos habilitar una constitución para que el día de mañana sea mal utilizada. Bueno, a ver, Lautaro Carmona, que también estuvo ayer en la reunión de los presidentes de partidos de oposición, ya lo decía Raúl Soto, lo recordaba yo de los dichos de Paulina Bodanovich, la decisión es rechazo a la idea de legislar esta reforma de la Constitución. A ver, Cecilia, yo lo primero trataría de evitar en este panel, que además es radial, impactar, digamos, con afirmaciones que al final a quienes escuchan los puede llevar, digamos, a conclusiones equivocadas de cuál va a ser su posición de valoración que tenga este debate. No siento y no veo, salvo que alguien del mundo oficial tenga la disposición de una cocina, porque una cocina supone que fuera de los espacios institucionales se empieza a elaborar un planteo que luego sorprende al resto y se lleva, digamos, a formalizar dentro de... Yo no siento quién está disponible para eso desde la oposición y qué argumentos se están recogiendo para llegar a esa conclusión. Lo segundo, ni cocina ni el golpe avisa, digamos, porque de lo que se trata es de un proceso con transparencia total frente a un tema muy, muy sensible y de primer orden, según la mirada que todos tenemos, cada uno desde la identidad que reivindica. Yo, si no me equivoco, hasta una editorial de un medio que no es el que más me representa, puso el dedo en la llaga respecto a por qué una reforma constitucional. Y orientando, digamos, a que eso no era aconsejable. Aquí lo que está en debate es por qué algunos sostienen que solo a través de una reforma constitucional se puede construir la fortaleza legislativa y luego institucional de quienes son vinculantes a la batalla directa contra el crimen organizado y el narcotráfico, y no a partir de usar primero la legislación que tengamos y avanzar en legislaciones que no den el espacio para una reforma constitucional. Cuando uno lee una reforma constitucional y le amplía la discreción del uso de la fuerza de Estado al Ejecutivo, e incluso hace listas que no son precisas, donde determinan respecto, por ejemplo, a las comunicaciones que tienen las personas, respecto a las expresiones organizativas del mundo social, etc. Entonces, bueno, esto es otra cosa. Es decir, aquí se trata de fortalecer la capacidad que tenga el Estado de Chile para combatir con eficacia el crimen organizado que está instalado, digamos, y tomando posiciones que son muy amenazantes y que afectan la convivencia de las personas ya en la cotidianidad de todos los días. Entonces, no me parece que se haga un debate donde el maniqueísmo sea que nosotros no queremos o queremos llevar esto a una cocina. Fuimos claros y directos. No nos parece una reforma constitucional.
sí nos parece todos los debates legislativos, y todos serán dentro del Congreso Nacional, obviamente con la apertura que tienen los parlamentarios de hacer audiencia a la comunidad, para que salga una propuesta de política pública muy sólida y muy, digamos, clara respecto a quienes vamos a combatir. Recién conversábamos el tema de incluir dentro de esta reforma constitucional un rol policial para las Fuerzas Armadas. No solo está el problema que algunos entendidos especialistas ya han dicho, cuál es el mecanismo y la capacitación que tienen las Fuerzas Armadas, sino también distrae, porque cuando hablamos de una política de defensa disuasiva, incluye el que haya pleno conocimiento en la vecindad, que los nuestros se están preparando, tienen capacitación, tienen logística, etcétera, para cumplir la misión de política de soberanía exterior del país. Entonces, ahí hay cosas que pasa, digamos, una serie de otras formulaciones que hace el proyecto. Entonces, para nosotros debe retirarse porque está el concepto de reforma constitucional, no un proyecto, un paquete legislativo que vaya en la dirección correcta y que fortalezca el aparato de defensa o de seguridad interna del país. A ver, esta mañana, hace una hora atrás más o menos, el presidente de la República también se refirió a este tema, ¿no es cierto? Estaba encabezando la entrega de vehículos y equipamiento a la Policía de Investigaciones, y en ese contexto habló sobre este asunto, defendió, ¿no es cierto?, esta reforma, dijo que apuntando a que tenemos que avanzar, dijo, en estos temas, junto con permitir que nuestra Constitución incorpore el concepto de la seguridad pública, pero de manera real, fuerte, contundente, y eso no quiere decir que queramos pasar a llevar algún derecho fundamental de las personas. Estamos trabajando porque una cosa es habilitar en la Constitución la seguridad pública y otra es instalarla a través de la Ley Orgánica Constitucional, que es lo que va a permitir llevar adelante esta reforma constitucional. Y que este plan es mucho más que una discusión de la reforma constitucional, y que está seguro que el patriotismo de todos va a hacer que miremos a Chile y que solucionemos el problema de seguridad pública. Pero este tema de la Ley Orgánica Constitucional, que se ha mencionado mucho, vamos a ver si lo pueden aclarar a la vuelta de comerciales. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. El primer café de hoy con Lautaro Carmona, Jimena Osandón, Raúl Soto, Agustín Romero. Bueno, ya escuchaban, se los decía yo antes no comerciales, lo acaba de decir, ¿no es cierto?, nuestros periodistas acá de Cooperativa. Los dichos del presidente, los dichos del alcalde de Providencia, el alcalde Velorio, que es de la UDI, y la reacción del ministro Arrau a los dichos de Velorio. Entonces, esto no se calma, parece, no se calman las aguas en este proyecto de reforma. Y yo les preguntaba, ayer, ¿no es cierto?, el ministro Alvarado decía, es una reforma que tiene regulaciones, y esas regulaciones obviamente van a estar en la Ley Orgánica Constitucional, que es la que limita las facultades que se entregan al presidente de la República. Yo quería preguntarles sobre esta Ley Orgánica Constitucional, a ver qué significa, Raúl Soto. Todavía no está muteado, parece, Raúl. Se lo pregunto a Agustín Romero, como que también, a ver si sabe de esto. No, a ver, la Ley Orgánica Constitucional básicamente va a regular la forma, la intensidad, las atribuciones que va a tener el presidente de la República en un estado de excepción que se pueda habilitar a través de la Constitución. La Constitución no va a fijar el marco normativo en particular de las atribuciones del presidente, sino que eso va a quedar entregado al Congreso Nacional en un diálogo democrático. Y lo otro también que es importante, que también lo dijo el presidente de la República, es que esto no modifica también las reglas que dicen en relación con la responsabilidad que tienen los presidentes. O sea, también
quedan la forma, por ejemplo, las acusaciones constitucionales, quedan ese tipo de mecanismos para hacer, digamos, efectiva la responsabilidad política que pueda tener un mandatario en saltarse en la Constitución y las leyes. Entonces, yo creo que falta mucho todavía por conversar. El proyecto recién ingresó, se le quitó la urgencia, hay disposición del gobierno, que lo ha dicho hasta el cansancio, que está dispuesto a conversar con todos los sectores políticos. El ministro Raúl lo mismo, nosotros como republicanos también hemos señalado lo propio. Yo, lo personal, no me enamoro de ningún mecanismo. Si hay que retirar el estado de excepción, se retira, pero lo importante al final, a mí lo que más me importa es que en la Constitución alguna parte tiene que hablar de la seguridad pública, porque eso no habla la de Constitución. Aquí ningún constitucionalista ha dicho que eso exista como un derecho, como una garantía, como un deber del Estado, ¿ya? Eso no existe, se infiere de varios artículos, pero no está puesto tal cual. Y a mí me gustaría que, por último, para que tengamos conciencia de decirle a los chilenos que que el Estado de Chile tiene ese deber, ese objetivo, tiene que estar en la Constitución, por ejemplo. Ahora, varias de las normas que se han mencionado, como las posibilidades de fortalecer la acción de nuestras policías, de nuestros militares, son reformas constitucionales. Entonces, hay reformas constitucionales que le gustan a algún sector y otras que no le gustan a otro sector. Que está bien, pero en el fondo lo que quiero decir es que es bien divertida la discusión, porque al final ojalá pudiéramos refundir todas en un gran acuerdo, en una gran reforma, como se hizo para la ley Naín-Retamares. Eran dos leyes, ley Naín y la ley Retamares, eran dos, que se fundieron en una y tenemos esta ley el día de hoy. Ojalá pudiéramos hacer lo mismo. Yo creo que está dado para que eso se haga. Y yo le quiero, perdón, acá usted señaló algo, Cecilia, hace un ratito, el tema de los militares, que hay gente que pide militares. Yo le quiero preguntar solamente, o no sé si ustedes han averiguado, ¿para qué quiere la gente militares en las calles? No los quiere para estar de palitroque, estar vigilando nada. La gente, cuando a mí me ha dicho que quieren militares, los quieren para que maten a los delincuentes. Entonces, créame que hoy día esta discusión que estamos teniendo todos a nivel de la academia, por arriba del cielo, la gente tiene una visión completamente distinta, porque son los chilenos los que perdieron todas sus libertades y quieren recuperarlas. Ahora, siempre, claro, la ciudadanía a veces piensa o quiere cosas que no siempre son las correctas, ¿no es cierto? Es por necesidad, por desesperación, porque sienten que no se está haciendo lo suficiente. Por eso no hay que pelear tanto, hay que ponernos de acuerdo. Una vez por todas, si el gobierno abre las posibilidades, lo ideal sería escuchar las propuestas. Yo escucho solamente crítica al proyecto, pero no escucho las propuestas. Y las propuestas, obviamente, que tienen que hacerse de cara al país democráticamente y efectivamente ver si realmente hay ánimo por construir o definitivamente hay ánimo por destruir herramientas que sean necesarias. Claro, y lo que dice Jaime Belolio, que esto le parece, ¿no es cierto?, es inadecuado esta reforma por el punto de las excesivas atribuciones al presidente, que abre puertas y compara como que Chávez también hizo de esa manera, construyó su gobierno y cómo terminó. Le contesta el ministro Arauz, o sea, ¿por qué? Bueno, no sé, políticamente, a ver, el análisis político, no solamente de la marcha del gobierno, a ver qué opina Raúl Soto. Ahora sí está conectado, está muteado recién. Sí, bueno, yo creo que el gobierno nos está llevando a un debate que tiene una falsa dicotomía. El gobierno no tiene por qué hacer que los chilenos elijan entre libertad y seguridad. No son cosas incompatibles, no son cosas contradictorias. Muy por el contrario, es deber del gobierno y del Estado garantizar las libertades individuales al mismo tiempo que se entregan mayores condiciones de seguridad. Y yo que en esto soy absolutamente claro, al menos desde el PPD, desde el socialismo democrático, no tenemos ningún complejo ideológico para enfrentar los temas de seguridad, y lo hemos demostrado. Sin ir más lejos, cuando fui presidente de la Cámara, Cecilia, fui yo el que le pedí al presidente Boric llevar a los militares a la frontera norte y mantener el estado de excepción en la macrozona sur. El diputado Romero aplaudió ese discurso de pie en la Cámara de Diputados en mi cuenta pública. Muchos de nosotros también pedimos que se evalúe en su momento la colaboración de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. La pregunta es ¿cuál es la mejor herramienta, Cecilia? Y acá este debate se canalizó en su momento a través de la Ley de Infraestructura Crítica. Ese proyecto está en el Senado detenido y el gobierno perfectamente podría desempolvarlo,
ponerle urgencia y buscar un acuerdo transversal por la vía de ese proyecto de ley para que efectivamente las fuerzas militares pudiesen colaborar con las tareas de seguridad que llevan adelante las fuerzas policiales, pero de una manera acotada, bien regulada y dentro del marco democrático de nuestro Estado de Derecho. Pero lo que se presenta políticamente es una reforma constitucional. Le hacía yo la reflexión política. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto en vez de ir bajando los decibeles siguen subiendo? ¿Qué evaluación del manejo político del gobierno con este proyecto? A eso me refería. No, o sea, el manejo político del gobierno ha sido pésimo. O sea, creyeron que por el triunfo pírrico que lograron con la mega reforma tributaria, ¿verdad?, podían llegar y plantear una agenda pasada 10.000 pueblos en materia de seguridad como la que han planteado, y la respuesta fue un rechazo transversal del mundo político, absolutamente transversal. Entonces yo creo que es hora de que el gobierno efectivamente reflexione, que se dé cuenta del error que cometió, que lo reconozca y que retire la reforma constitucional, no para llevarla a una cocina, sino que para que concentremos las energías en el debate legislativo vía proyectos de ley. Hay 30 proyectos muy interesantes que... Ahora, hay este proyecto de ley va a entra por el Senado, ¿no es cierto? Por el Senado hay 3 comisiones, la Comisión de Seguridad, de Constitución, las 3 comisiones, digamos, están presididas por la oposición. Entonces, las posibilidades de que sea aprobada la idea de legislar es prácticamente nula en las 3 comisiones. ¿Qué le parece? Sí, Jimena Osandón. Solo una pequeña sobre y te contesto esa pregunta. Bueno, sobre ese punto yo creo que la gente va a entender poco, ¿no? El ciudadano va a entender poco que después de que se le quita la urgencia, viene la conversación, siga esta posición férrea de votarla en contra. De verdad que eso va a ser muy difícil para muchos explicar, pero bueno, cada uno tendrá que explicarle a su distrito el por qué se vota una cosa y la otra. Ahora, respecto a la infraestructura crítica, yo creo que, acuérdate que eso lleva mucho tiempo, hemos sido parlamentarios junto con Raúl, pero yo te diría que, aunque suene como extraño, medio así como frase cliché, hoy día la infraestructura crítica ha ido variando. Hoy día la infraestructura crítica, de acuerdo a cómo ha ido variando el crimen organizado, es la familia, son los vecindarios. Entonces se tienen que tomar y usar herramientas extraordinarias, y es por eso que yo tengo toda la fe que cuando se pase este ambiente polarizado, porque además es muy rentable y mientras más duro la gente más te aplaude y esas cosas, pero es lo menos responsable de todo, lleguemos realmente a acuerdos que efectivamente sea necesario. Y yo aplaudo la exposición que acaba de hacer Lautaro Carmona sobre el tema de buscar la cantidad de leyes que nosotros realmente pasamos, porque efectivamente el Partido Comunista se opuso a la mayoría de ellas. Entonces, ojalá exista un cambio absoluto de verdad avanzar en este tema y dejar la ideología, porque Chile está... Pero las leyes que ya están aprobadas, que siempre pueden ser después. Pero las leyes que ya están aprobadas no son suficientes, dice usted, las leyes que ya están aprobadas. Acabamos de presentar el Naim Retamal 2.0, ¿no? Porque efectivamente cuando las leyes van siendo puestas en práctica, tienen que tener, una mirada crítica, resultado o no resultado, y eso se hace en todas las materias, ¿no? Pero tenemos hartas leyes, y eso es cierto. Tenemos que terminar usted con cree, el pero volviendo de la COP. Claro, ya. Ahora, pero volviendo, perdone que le insista, con el tema de las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento en el Senado. Tienen mayoría quienes se oponen, no solamente el socialismo democrático, también el PC, también el independiente Karim Bianchi, por ejemplo. Entonces, ¿por qué dice usted que no cree que vayan a votar en contra? Porque la ciudadanía no lo va a comprender. No estoy diciendo, yo digo que tendrán que dar explicaciones, porque realmente si no nos ponemos de acuerdo, al final todos los políticos quedamos, que están siempre viendo su rancho y no están pensando en las personas. Sería lamentable. ¿Usted cree que si votan en contra es porque quiero tomar las palabras? Ya. Pero quiero tomar las palabras, quiero tomar las palabras del presidente. Aquí tenemos que hacer un acto súper patriótico. Lo que estamos viviendo en materia de delincuencia y crimen organizado es inédito.
y no termina ahora, puede ser mucho peor. Hemos visto cómo ha ido infiltrando nuestras instituciones. Ayer vimos el Poder Judicial, poco tiempo más probablemente vamos a la política misma. Entonces, hagamos algo, y yo estoy seguro que en general son todas personas bastante razonables, y depende de las conclusiones que se llegue y de los cambios que se van a permitir hacer, porque aquí cada uno puede poner las indicaciones que le parezcan pertinentes, y eso es lo que nosotros después vamos a recibir en la Cámara de Diputados. Así que yo espero que sea un buen trabajo hecho con mucho patriotismo, porque la gente no entiende que nosotros estemos enfrancados en estas discusiones, cuando efectivamente todos, y para qué decir la clase media, la gente más vulnerable, han tenido que cambiar sus estilos de vida justamente por este crimen organizado que hoy día ya nos está dejando títere con cabeza, porque todas nuestras instituciones, esas que nosotros pensamos que eran que no se permeaban, hoy día se están permeando. Es que el tema políticamente hablando, y si subimos, digamos, más allá, hoy todo el mundo está de acuerdo con la amenaza del crimen organizado y todo aquello, y yo creo, y yo he escuchado todos los sectores políticos del Primer Café, están todos de acuerdo que hay que hacer algo y que hay que apoyar las medidas. O sea, el tema polémico que estamos hablando es la reforma a la Constitución en estos términos. Ese es el punto, digamos, que está trabando todo esto. Pero también el tema, Cecilia, por ejemplo, darle la responsabilidad a los senadores, me parece muy delicado con este listado, ¿no es cierto?, de estas instituciones criminales. Yo creo que eso es muy peligroso, porque imagínate que empiecen, ponte tú que sea senador el día de mañana, oiga, y usted, su familia, que aquí, entonces puede aparecer las presiones, pueden aparecer el cohecho. Entonces hay cosas que tienen que estar y otras que no tienen que estar, y eso está claro, y yo creo que lo compartimos. Pero ojalá lleguemos a alguna herramienta excepcional que realmente nos permita hoy día hacer un aporte en el combate al crimen organizado. Confía que con que se haya retirado la urgencia es suficiente y que se discuta, así como decía Agustín Romero. Raúl Soto de la forma más democrática que existe, que es en el Parlamento. Raúl Soto y Lautaro decían que hay que retirarlo, lo decía también Jaime Belolio, insisto, pero perdón, es una figura relevante de la UDI, fue ministro en el gobierno de Sebastián Piñera, y él dice mejor ponerse colorado una vez, ¿no? Y retirarlo. No sé para qué. Oye, Cecilia, no sé, él dice retirarlo, pero no dice para qué y cómo. Retirarlo y hacer un proyecto que no incluya esos temas, esos aspectos polémicos. Pero bueno, vamos a ver, Lautaro Carmona. A ver, lo primero, en una frase, propuestas. Nosotros estamos disponibles y proponemos que se aumenten las capacidades que tienen las policías que están directamente vinculados al combate, a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y para eso, las legislaciones complementarias, entre otras, por ejemplo, levantar el secreto bancario para tener la huella del dinero en lo que es llegar a la cabeza que comanda el crimen organizado, que son mafias y que en todas partes, digamos, tienen una actitud, una centralidad que les ayuda mucho cuando hay una omisión de parte del Estado. ¿Y algo más en propuesta aparte de eso? No, pero en una propuesta significa que tú vas a vincularte con poner al día el sistema carcelario y por tanto el trabajo de gendarmería, vas a poner al día lo que es la dotación de las policías y el tema de la capacitación de ellas, vas a poner al día la logística, el uso de inteligencia y los drones, etcétera. Con 2 o 3 rayas que son de sociedad civilizada: respeto irrestricto a los derechos humanos y explicitación de no confundir en esta batalla el legítimo derecho a expresión que tiene la manifestación social del mundo sindical, del mundo estudiantil, etcétera. O sea, porque si no, estamos entrando en una materia que es distinta. Lautaro. Y a cuenta de la persecución de la mafia, no pueden confundirla con un dirigente estudiantil que dirige una universidad. Pero en la otra planteo, creo que no podemos involucrar en tareas de seguridad a las Fuerzas Armadas. Tenemos que dotar a las policías de mejores capacidades. Pero ¿por qué va a ir en subsidio? Porque las vamos a exponer. Yo creo que este es un pensamiento incluso que tiene sintonía con una mirada institucional de concentrar la misión de las Fuerzas Armadas en lo que es la política exterior y la defensa del país, por la vía que ya conversamos hace un poco rato, digamos, de lo que significa la prevención y la sola
acto de presencia que ya inhibe, porque lo contrario ahí sí estamos entrando en una materia que se va a transformar en política permanente y va a terminar siendo un tema que comprometa lo que debe representar como titularidad de país las Fuerzas Armadas. Creo que si hay voluntad en ese, yo no sé por qué habría de haber una reforma constitucional que le abre paso y le da una titularidad, digamos, al tema de la seguridad, que puede hacer retroceder, puede involucionar lo que son la solidez o los alcances que tiene el sistema democrático. Eso es una cosa que es latente y está en las interpretaciones distintas que se puedan dar. Hay muchos otros debates que hay interpretaciones. A mí me preocupa mucho cuando la autoridad, en este caso del gobierno, tiene una cierta discreción y está permitida por el presidente. Por ejemplo, esto de pronunciarse sobre convenios internacionales y el 169 de la OIT y el tema de la AFKENS. Y entonces, bueno, pero tiene derecho, pues son seres pensantes. No, ellos tienen obligaciones, en primer lugar, de representación, que es una misión que los supera. Por tanto, su actividad se socializa y trae nuevas obligaciones que otros no tenemos porque otros no somos ministros. Entonces yo llamo la atención de un concepto con más rigor en la exigencia a quienes tienen la tarea de ser parte del Ejecutivo y por tanto de la conducción del Estado. Bueno, cierro con algo nada que ver, que me llama la atención. Pepe Out a través de X publica, dice, encuesta Research es la primera en hacer pregunta abierta por quién le gustaría fuera próximo presidente a esta altura. Ya haciendo una encuesta eso. Y parece que él tiene la información solamente, ¿no? Y dice, el presidente Boric encabeza, le siguen los ex candidatos Kaiser y Matei, alcalde Bodanovich y ministro Poduje, son los nuevos que integran, Parisi también marca, pero poco. Faltan más de 3 años y ya una encuestadora haciendo esta encuesta presidencial. Bueno, en fin. Llega hasta acá. Ay, dicen ustedes. Bueno, llega el primer café hasta acá. Gracias Raúl Soto, a Jimena Sandón, Lautaro Carmona, Agustín Romero. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Que tengan buen día. Chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.